Ya, ya, ya. Sí, 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 el voluntario, el voluntario. Pues bienvenido a todos. Bueno, con los que no me conocen, soy Tania. Un placer estar aquí hoy. Pues voy a empezar, vamos a leer el versículo Mateo 28, del 19 al 20. ¿Ver? ¿Ya? ¿Así? Vale. Entonces, Mateo 18, del 19 al 20, ¿qué dice? Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Lo que vamos, muchos de vosotros ya conocéis ese versículo, ¿no? Es uno de los últimos versículos de Mateo. Y lo que me ha pedido Kevin para hablar hoy con vosotros es el 19, que dice: por tanto, id y hacer discípulos. Entonces hoy es lo que vamos a empezar una nueva serie de hacer discípulos, y lo primero, me toca a mí primera. Entonces, ir y hacer discípulos. Me parece muy interesante que esa sea una de las últimas cosas que nos dijo Jesús antes de irse: ir y hacer discípulos. Y me parece también muy lógico, porque Jesús fue maestro y tuvo discípulos, y Él lo que nos pide a nosotros es que seamos como Él, que sigamos sus caminos, que es ser maestros y hacer discípulos. Cuando yo pienso en ser maestros, la verdad es que me intimida mucho. Me intimida hasta estar aquí delante hablando sobre lo que Jesús viene hablando en mi vida estas semanas, porque no sé si vosotros, pero yo no he ido a la universidad, no siento que soy maestra de nada, no tengo conocimiento de algo muy específico, y a lo mejor a vosotros lo pasa lo mismo, que a lo mejor no se os da bien los estudios, o que aunque haya ido a la universidad y tal, la palabra maestro es como, es una palabra que es muy grande, ¿no? Para caminar en ella. Eso es muy normal. Lo bueno es que Jesús nos capacita, ¿no?, para ser maestros, no estamos solos. Primero quería empezar con la palabra discípulo, que yo estaba ahí intentando entender bien qué significa ser discípulo. Y la palabra discípulo, cuando Jesús la usaba en ese contexto, en su época habían muchos rabinos. Los rabinos eran los maestros de la escritura. Los rabinos eran muy distintos que los que son hoy en día. No pasaban sus días en la sinagoga, en una sinagoga, enseñando, sino que ellos tenían una profesión de otra cosa: pescador, no sé, carpintero, cocinero, lo que sea. Tenían otra profesión, y lo que hacían es viajaban de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, se hospedaban ahí y ministraban la palabra y enseñaban la palabra, ¿no? Entonces ellos vivían una vida muy austera, con muy poquito, y la verdad es que muchas veces se quedaban en casas de personas de la aldea, y eso era algo que se motivaba a todos los judíos en esta época, que cuando estuviera o cuando viniera un rabino a tu ciudad o tu aldea, que abriera tu casa y le hospedara ahí, ¿no? Es algo que es lo que hacían. Y los rabinos tenían discípulos. Los discípulos, los rabinos, los maestros les elegía, y para hacer un discípulo, cuando el rabino te elegía, pues tenías que dejar todo, tenías que dejar tus padres, tenías que dejar tus trabajos, y tenías que seguir y vivir con el rabino. Entonces pasabas 24 horas de tu día con él, comías con él, dormías con él, no hacías caca con él. Esperemos, bueno, no sé. Pero bueno, que pasaba, era una intimidad súper intensa. Imagínate, ¿no? Vivís con tu familia, vives con tu marido, vives con tus hijos. Es una intimidad que te conocen todo, ¿no? Te conocen quién era. Porque a los discípulos no se les esperaba solo que hablara sobre la escritura, se les esperaba que imitara la vida de su maestro. Entonces, eso era lo que ser un discípulo en la época de Jesús significaba: seguir a su maestro. Y Jesús nos pide para hacer discípulos, ¿no? Entonces, quería hablar de tres marcas de un discípulo verdadero. Como estábamos viendo, el rabino te llamaba y el discípulo respondía, pero respondía en fe.
Entonces, la primera marca sería responder al llamado de Jesús con fe. En ningún lugar de la Biblia se encuentra que Jesús dice, Juan, sígueme. Y él dijo, vale, yo creo en ti. Y luego se va a casa, se siente y se va a ver la tele. Yo no, bueno, primero porque no había la tele, pero lo que él hacía es, bueno, os leo que él hacía. En Mateos 4, 18 a 20 dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Venid, seguidme, les dijo Jesús, y os haré pescadores de hombre. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y le siguieron. Entonces, cuando Jesús nos llama, dejamos enseguida y le seguimos. Esa es la expectativa de ser un discípulo, la primera marca. La segunda marca es aprender del maestro. Pues como os decía, los discípulos vivían con su maestro, vivían con su rabino y aprendieran de ellos a ser austeros, a viajar, a ir de pueblo en pueblo. Se sentaban alrededor de ellos porque lo que hacían el maestro era enseñaba a todos y luego, después de haber enseñado a todos, se sentaban juntos y en la comida les explicaba y le daban cosas prácticas de hacer con ese enseño, ¿no? Entonces, era más que una teoría, era la vida práctica, ¿no? Aprender del maestro. ¿Cómo podemos aprender de Jesús hoy? Os quedan pensando, pues en mi experiencia, para aprender más de Jesús, tenemos que conocer y vivir más con Él. Y eso nos hace, pues, crecer en fe. Entonces, para aprender más de Jesús, necesitamos crecer en fe. ¿Y qué es fe? Pues yo pienso, le estaba hablando mucho con Eduardo, es interesante porque la palabra fe es confiar. Entonces, confiar en Dios, confiar en su bondad, confiar que Él no solo es bueno, pero nos va a dar su bondad hacia nosotros. Confiar que Él quiere lo mejor para nosotros. Confiar que aún en nuestros momentos difíciles en la vida, que no estamos solos, que Él está a nuestro lado. Eso es fe y esa es la confianza en Jesús que Él quiere que tengamos para Él. Esa es la marca de un buen discípulo, confiar en su maestro. Espera, que estoy perdida, ya he encontrado. Entonces, eres un discípulo que la pregunta es que yo estaba pensando esos días, ¿somos discípulos que no nos damos cuenta que tenemos nuestro maestro a nuestro lado? Porque claro, Jesús no está con nosotros como yo puedo tocar a Eduardo, puedo tocar a Juan David. Jesús está con nosotros en espíritu. Sabemos que está con nosotros. ¿Cómo caminamos nuestra vida diaria? ¿Nos acordamos que Él está con nosotros día a día? ¿O vivimos nuestra vida sin acordar que el Maestro está a nuestro lado para enseñarnos? ¿Estamos viviendo nuestras vidas solos, aunque acompañados, sin aprovechar de esta cercanía que está abierta para nosotros? Nuestra vida cristiana debe estar centrada en hacer discípulos. La tercera cosa que quería hablar sobre la marca de ser un discípulo verdadero es se preparan a ser maestros. Los discípulos se preparan a ser maestros. No conozco a nadie que haya ido 30 años a la universidad y nunca ha terminado de estudiar. Por ejemplo, haces medicina pero no lo practicas, luego voy a hago advocacia pero no practico, luego voy y soy carpintero pero no practico, pero sé todo, chicos, te lo prometo que lo sé todo. No es así, ¿no? Hacemos y estudiamos y aprendemos para practicar. Y es eso lo que el rabino esperaba de sus discípulos. Lo que él hacía es, se quedaba en una aldea ministrando la palabra, enseñando la palabra en las escrituras y enviaba a sus discípulos a las aldeas cerca para que ellos hicieran lo mismo. De hecho, Jesús ha hecho eso con sus discípulos, ¿no? No sé si os acordáis que Él envió a sus discípulos que fueron a aldeas, fueron dos en dos, se quedaron hospedados en las casas de la gente de cada aldea y ministraban la palabra, ¿no? Y le daban el poder para sanar, para expulsar demonios y tal. Y es ahí donde había un problema, no pudieron expulsar un demonio. Y es así que aprendemos. A veces,
cuando estamos practicando es cuando aprendemos a ser maestros, ¿no? Es cuando vemos de verdad las enseñanzas que nos da Jesús en la práctica, ¿no? No es el objetivo de convertirnos en maestros, no es que ahora ya sé todo y no voy a terminar, es una constancia con Jesús, pero sí que es practicar día a día. Lo que aprendes hoy, voy a mi casa y estoy practicando el día a día. Lo que he aprendido, por ejemplo, la semana pasada de la prédica de Kevin, la he aplicado en mi vida, he enseñado lo que he aprendido. La idea es llegar en casa y hablar con mucha gente sobre ello. Entonces hablo con mi hermana sobre ello, luego hablo con mi vecino sobre ello, luego hablo en mi trabajo sobre ello y luego hablo, y de repente cuando estoy hablando alguien dice, ¿y eso qué es? Y vas explicando más y ahí empiezas con tus discípulos. Es así que empezamos y así conectamos con la gente, es haciendo y practicando todo lo que hemos aprendido. No es solo trabajo del líder aquí delante estar enseñando, es trabajo de cada uno de nosotros. En ningún lugar de la Biblia está que el formato de la iglesia que tenemos hoy, ¿no? No eran que se reunían con Jesús una vez a la semana y luego se iban y hacían sus cosas y luego la siguiente semana se reunían con Jesús otra vez. No, vivieron con ellos sus discípulos, pasaron día a día, convivieron con él. La idea de la iglesia es que vengamos aquí y que aprendamos y que nos ayude a profundizar en nuestra fe, en el crecimiento de nuestro conocimiento con Jesús, y de aquí ponerlo en práctica e ir enseñando lo que hemos aprendido. No es en teoría, es práctica. Entonces, ¿cómo se manifiesta ser discipuladores hoy? Eso, hablando todo lo que hemos aprendido y enseñando a todos los que están a nuestro alrededor. Y de verdad, lo importante es saber que en esta comunión y en este conocimiento, en este caminar con Jesús, que no estamos solos. Lo importante es recordar que Él está ahí paso a paso con nosotros. Que si nos metemos la pata, pedimos perdón y seguimos adelante. El miedo de muchas veces que tenemos de hablar, que no estamos preparados, que no sé suficiente, tenemos que acordar que tenemos el Espíritu Santo en nosotros y que lo que aprendemos hoy, el Espíritu nos va a ayudar a enseñar. Y si metemos la pata, Jesús ya nos ha perdonado, seguimos adelante. Vamos, no paremos de hablar de Él, de enseñar sobre Él, de hacer discípulos. Es que Jesús empezó su ministerio haciendo discípulos, y cuando Él se estaba yendo nos encargó este ministerio a nosotros. Nos dijo, id y hacer discípulos, id y hablar sobre mí y crear una relación con las personas que estáis hablando sobre mí para que ellos puedan crecer en fe, y al crecer en la confianza en mí puedan también ir y hacer discípulos. Y al crecer y esas personas después, al crecer su confianza en Jesús, pueden ir a ser discípulos. Y es como ha pasado hasta hoy. Por eso estamos aquí hoy, porque los discípulos de Jesús, los 12, siguieron su ministerio. Y después, con todos los que han hablado, han seguido su ministerio y han ido adelante. Es nuestro deber salir y hablar sobre Jesús, y no solo esperar como, oh sí, yo creo, y ya está. No, es seguir esa relación con esa persona, de enseñar, pasar todo lo que sabemos a ellos. Luego eventualmente ellos van a hacer lo mismo, y así ese es el ministerio, esa es la visión de Cristo para nuestras vidas. Queremos crecer como discipuladores, queremos que todos los hagamos, quiero hacerlo. Yo estoy segura que Eduardo también, yo estoy segura que todos nosotros queremos seguir hablando de Jesús, y para ello tenemos que crecer en fe, ¿no? Lo que estábamos hablando. Los próximos 6 domingos, eso es lo que vamos a estudiando. Cómo crecer en fe para poder ser buenos discipuladores. Vamos a hablar de 6 catalizadores que nos ayuden a crecer en fe, que serán: la primera sería enseñanza práctica. La enseñanza práctica lo dice exactamente lo que es. Es una enseñanza no teórica, es una enseñanza que podemos poner en práctica en nuestras vidas, ¿no? Luego sería poder espiritual, que necesitamos el poder de Dios. Como dice en Mateo 28:18, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad ha sido dada a Jesús, tanto en el cielo como en la tierra. Él, porque toda la autoridad se le ha sido dada, tiene el control del mundo, de la historia del mundo, de las personas que están en el mundo, de todo lo que pasa en tu vida y en la mía. Toda la autoridad le ha sido dada, y ese poder está con nosotros, es a través del Espíritu Santo, está con nosotros día a día, ¿no? Entonces, poder espiritual.
Luego decimos disciplina privadas. ¿Qué hábitos puedo tener yo que me ayude a caminar y a conocer más a Cristo? Ministerio personal, ¿dónde puedo servir? Y relaciones providenciales, que es que tenemos que tener gente en nuestras vidas, otros creyentes que podamos apoyarles en su caminata y que ellos puedan apoyarnos en nuestra caminata. Y circunstancias cruciales, que es en momentos críticos de nuestras vidas que todos pasamos, en momentos difíciles, de bendiciones o difíciles, cómo podemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús para que en esos momentos lo que hagamos es que nos propulse más cerca de Él y no que nos aleje de Él. Entonces, esas son las 6 catalizadores que vamos a ver, que os vuelvo a decir porque fui rápida. Enseñanza práctica, poder espiritual, disciplinas privadas, ministerio personal, circunstancias cruciales, relaciones providenciales. Esas son las 6, no he perdido ninguna. Entonces quería terminar hoy voy a leer otra vez el versículo y quería terminar con lo último que habla de la promesa que nos da Jesús, ¿no? Que dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Jesús nos asegura, nos da una promesa que estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Eso, vamos a ser discípulos.